mundo de los santos y santas en Historias de Santos, por Monaguillo Iván Sebastián Zumarra Contreras. Que no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sea la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, hermanos. Les habla Monaguillo Iván Sebastián Zumarra Contreras, y en el mundo de los santos y santas hablaremos de la historia de María, Madre de la Iglesia, San Beda el Venerable, Santa Mariana de Jesús, Paredes y Flores, y Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero primero vamos a ver la historia de María, Madre de la Iglesia. Después San Beda el Venerable. Luego Santa Mariana de Jesús, Paredes y Flores. Y por último, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La vida de María, Madre de la Iglesia. El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima es Madre de la Iglesia. La Virgen María es la madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Desde que es madre de Jesús por la encarnación, Jesús mismo lo confirmó desde la cruz antes de morir, dándonos a su madre por madre nuestra en la persona de San Juan. El discípulo la acogió como madre. Nosotros hemos de tener la misma actitud que el discípulo amado. Por eso, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Vamos cumpliendo así la profecía de la Virgen que dijo: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esto dice San Lucas capítulo 1, versículo 48. ¿Por qué María es madre de la Iglesia? María es madre de la Iglesia porque al ser madre de Cristo es también madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, que forman con Cristo un solo cuerpo místico. ¿Por qué llamamos a María mediadora y cooperadora de la redención? Llamamos a María mediadora y cooperadora de la redención porque con su caridad maternal y su colaboración en el sacrificio de Cristo, participó en nuestra reconciliación que aplica a los hermanos de su Hijo, todavía peregrinos, con su constante y amorosa intersección. ¿Qué culto tributa la Iglesia a la Santísima Virgen? La Iglesia tributa a la Virgen un culto singular que empezó pronto en la Iglesia y que dura siempre según las palabras proféticas de María. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ese amor que los fieles tributan a María como madre, procurando amarla como la ama el Señor Jesús, es lo que conocemos como piedad filial. Oración. Virgen María, Madre de la Iglesia, y por lo tanto Madre nuestra, Madre siempre dócil al Espíritu de Dios, intercede por nosotros, hijos tuyos y de la Iglesia, a fin de que nos dejemos hacer por aquel que todo lo transforma y hace nuevo, que seamos luz en la Iglesia y nuestro testimonio anime a muchos a buscar a Cristo y a dejarle ser el Señor de sus vidas. Amén. Ahora sí, vamos a la historia de San Beda. Escribió así, y es así que muy interesado en la historia eclesiástica de Bretaña, especialmente en la raza de los ingleses. Yo, Beda, sirviente de Cristo y sacerdote del monasterio de los benditos apóstoles de San Pedro y San Pablo, el cual se encuentra en Wearmouth y Harrow, en Northumbria. Con la ayuda del Señor he puesto cuanto he logrado recabar de documentos antiguos, de las tradiciones de los ancianos y de mi propio conocimiento. Nací en el territorio del monasterio ya mencionado, y a la edad de 7 años fui dado, por el interés de mis familiares, al reverendísimo abad Benedicto Biscop y después al Sir Fritz para recibir educación. Desde entonces he permanecido toda mi vida en dicho monasterio, dedicando a todas mis penas al estudio de las Escrituras, a observar la disciplina monástica y a cantar diariamente en la iglesia, siendo siempre mi deleite el aprender, enseñar o escribir.
A los 19 años fue admitido al diaconado, a los 30 al sacerdocio, ambas veces mediante las manos del reverendísimo obispo San Juan de Berkeley, y a las órdenes de Abad Solfrid desde el momento de la admisión al sacerdocio hasta mis actuales 59 años. Me he esforzado por hacer breves notas sobre las Sagradas Escrituras, para su propio y de mis hermanos, ya sea de las obras de los venerables padres de la Iglesia o de su significado e interpretación. Después de esto, Beda inserta una lista de indiculus de sus anteriores escritos y finalmente termina su gran obra con las siguientes palabras: yo os ruego, amoroso Jesús, que así como me habéis conseguido la gracia de tomar con deleite las palabras de vuestro conocimiento, me concedáis misericordiamente llegar a ti, la fuente de toda sabiduría, y permanecer para siempre delante de vuestro rostro. Es evidente en la carta de Beda al obispo Herberto que el historiador visitaba ocasionalmente a sus amigos durante algunos días, alejándose del monasterio de Harrow, pero salvo esas raras excepciones, su vida parece haber transcurrido como una pacífica ronda de estudios y oración dentro de su propia comunidad. El cariño que ésta le tenía queda manifiesto en el conmovedor relato de la última enfermedad y la muerte del santo, legada a nosotros por Cuthbert, uno de sus discípulos. Su búsqueda de conocimiento no fue interrumpida por su enfermedad, y los hermanos le leían mientras él estaba en cama, pero la lectura era reemplazada constantemente por las lágrimas. Puedo declarar con toda verdad, escribe Cuthbert sobre su amado maestro, que nunca vi con mis ojos ni oí con mis oídos a nadie que agradeciera tan inmensamente al Dios vivo, incluso el día de su muerte, la vigilia de Ascensión del año 735. El santo estaba ocupado dictando una traducción del Evangelio de San Juan. Al atardecer, el muchacho Wilbert, que la estaba escribiendo, le dijo: hay todavía una oración, querido maestro, que no está escrita. Y cuando la hubo entregado y el muchacho le dijo que estaba terminada: habéis hablado con verdad, contestó Beda, está terminada. Tomad mi cabeza entre vuestras manos, pues es de gran placer sentarme frente a cualquier lugar sagrado donde haya orado. Así sentado puedo llamar a mi Padre, y así sobre el suelo de su celda cantando, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y el resto exhaló su último aliento. El calificativo venerabilis parece haber sido agregado al nombre de Beda antes de haber transcurrido las 2 generaciones posteriores a su muerte. Por supuesto, no existe una autoridad anterior que corrobore la leyenda repetida por Foyer acerca del monje torpe, que al componer un epitafio sobre Beda se quedó sin palabras para completar la frase Hac sunt in fossa Bedae osa, y a la mañana siguiente se encontró con que los ángeles habían llenado el espacio con la palabra venerabilis. El calificativo es utilizado por Alcuin, Amalarius y al parecer por Pablo, el diácono, y el importante consejo de Aachen de 835. Lo describe como venerabilis et modernis temporibus doctor admirabilis Beda. Este decreto se menciona especialmente en la petición que el cardenal Wiseman mencionaba especialmente en la petición que el cardenal Wiseman y los obispos ingleses
enviaron a la Santa Sede en 1859, rogando que Beda fuera declarado doctor de la Iglesia. El tema ya había sido discutido antes de la época de Benedicto XIX, pero no fue hasta el 13 de noviembre de 1899 que León XIII decretó que el 27 de mayo toda la iglesia debía celebrar la fiesta del venerable Beda con el título de Doctor Ecclesiae. Durante toda la Edad Media se había celebrado en York y en el norte de Inglaterra el culto local al santo Beda. Pero la fiesta no era tan popular en el sur, donde seguía la liturgia de Sarum. La influencia de Beda entre los eruditos ingleses y extranjeros fue muy grande y probablemente había sido mayor si los monasterios del norte no hubieran sido devastados por las invasiones danesas. Menos de un siglo después de la muerte de Beda, innumerables formas, pero especialmente por su moderación, amabilidad y gran misión, Beda se distingue entre sus contemporáneos en lo referente a erudición. Indudablemente fue el hombre más sabio de su tiempo, una característica muy notable observada por Plummer. Es su sentido de propiedad literaria, una particularidad extraordinaria en esa época. Él mismo anotaba escrupulosamente en sus escritos los pasajes que había tomado prestados de otros e incluso rogaba a los copistas de sus obras que conservaran las referencias, una recomendación a la que ellos pusieron muy poca atención, a pesar de lo elevado de su cultura. Beda aclara repetidamente que sus estudios están subordinados a la interpretación de las escrituras. En su De Schismatibus lo dice así: las sagradas escrituras están sobre todos los demás libros, no solo por su autoridad divina o por su utilidad, pues son una guía hacia la vida eterna, sino también por su antigüedad y su forma literaria. Postitione dicendi. Tal vez el mayor tributo al genio de Beda es que con una convicción tan desprovista de compromiso y tan sincera de que la sabiduría humana es inferior, haya podido adquirir tanta cultura verdadera. Aunque el latín fue para él una lengua todavía viva, y aunque no parece haber volteado conscientemente hacia la era de Augusto, de la literatura romana, que preservaba modelos más puros de estilo literario que la época de Fortunato o San Agustín, ya sea por genio natural o por el contacto de los clásicos. Beda es extraordinario por la relativa pureza de su lenguaje y también por su lucidez y sobriedad, especialmente en temas de crítica histórica. En todos estos aspectos presenta un marcado contraste con Sal Atlem, quien se aproxima más al tipo celta. Oración a San Beda. Venerable San Beda, te pedimos que intercedas por nosotros, para que con la gracia de Dios Todopoderoso seamos capaces de alcanzar la paz verdadera de nuestra alma, aquí en la tierra, despojándonos de los deseos materiales, de querer ser algo que no somos. Queremos ser humildes y dóciles de corazón, que no nos importe el juicio de aquellos que nos siguen a Cristo y que no tengamos miedo a las persecuciones del mundo. Ayúdanos a rezar por nosotros en el cielo. Tú que llena de virtud eres escuchado por Dios. Alcanza una fortaleza de la fe, de la perseverancia y de la firme voluntad de hacer lo que el Señor nos pide. Así estaremos en paz y podemos ver claramente el camino que debemos seguir en cada momento. Y así gozaremos la alegría de reconocer el rostro de Cristo, nuestro Creador, cuando tengamos la gracia de su amor inmenso en la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí,
Vamos a ver la historia de Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores. Desde muy pequeñita demostró una gran inclinación hacia la piedad y un enorme aprecio por la pureza y por la caridad hacia los pobres. Y a los 7 años invitaba a sus sobrinas, que eran casi de su misma edad, a rezar el rosario y a hacer el Vía Crucis. Se aprendió el catecismo de tal manera, bien que a los 8 años fue admitida a hacer la primera comunión, lo cual era una excepción en aquella época. El sacerdote que le hizo el examen de religión se quedó admirado de lo bien que esta niña comprendía las verdades del catecismo. Al escuchar un sermón acerca de la cantidad tan grande de gente que todavía no logró recibir el mensaje de la religión de Cristo, dispuso irse con un grupo de compañeras a evangelizar paganos. Por el camino las devolvieron a sus casas porque no se daban cuenta de lo grave que era la determinación que habían tomado. Otro día se propuso irse con otras niñas a una montaña a vivir como anacoretas dedicadas al ayuno y la oración. Afortunadamente, un toro muy bravo las devolvió corriendo a la ciudad. Entonces su cuñado, al darse cuenta de los grandes deseos de santidad y oración que esta niña tenía, trató de obtener que la recibieran en una comunidad de religiosas. Pero las 2 veces que trató de entrar de religiosa, se presentaron contrariedades imprevistas que no le permitieron estar en el convento. Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería santificar quedándose en el mundo. Se construyó en el solar de la casa de su hermana una habitación separada y allí se dedicó a rezar, a meditar y a hacer penitencia. Había aprendido muy bien la música y tocaba hermosamente la guitarra y el piano. Había aprendido a coser, tejer y bordar, y todo esto le servía para no perder tiempo en la ociosidad. Tenía una armoniosa voz y sentía una gran afición por el canto, y cada día se ejercitaba un poco en este arte. Le agradaba mucho entonar cantos religiosos, que le ayudaban a meditar y a levantar su corazón a Dios. Su día lo repartía entre la oración, la meditación, la lectura de libros religiosos, la música, el canto y los trabajos manuales. Su meditación preferida era pensar en la pasión y muerte de Jesús. En el templo de los padres jesuitas, encontró un santo sacerdote que hizo de director espiritual y le enseñó el método de San Ignacio de Loyola, que consiste en examinarse 3 veces por día la conciencia, por la mañana para ver qué peligros habrá en el día y evitarlos y qué buenas obras tendremos que hacer. El segundo examen, al mediodía, acerca del defecto dominante, aquella falta que más cometemos para planear cómo no dejarse vencer por esa debilidad. El tercer examen por la noche, acerca de todo el día, analizando las palabras, los pensamientos, las obras y las omisiones de esas 12 horas. Esos 3 exámenes le fueron llevando a una gran exactitud en el cumplimiento de sus deberes de cada día. Para recordar frecuentemente que iba a morir y que tendría que rendir cuentas a Dios, se consiguió un ataúd y en él dormía varias noches cada semana, y el tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban un cadáver para recordar lo que le esperaba al final de la vida. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo, y desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y dormir. En el comedor colocaba una canastita debajo de la mesa, se servía en cantidades iguales a todos los demás, pero sin que se dieran cuenta, echaba buena parte de esos alimentos en el canasto y los regalaba después a los pobres. Uno de los sacrificios que más le hacía sufrir era no tomar ninguna bebida en los días de mucho calor. Pedro le animaba a esta mortificación al pensar en la sed que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. Se colocaba en la cabeza una corona de espinas mientras rezaba el rosario. Muchísimos rosarios los rezó con los brazos sin cruz. Como sacrificio se propuso no salir de su casa, sino al templo, y cuando alguna persona tuviera alguna urgente necesidad de su ayuda, así que el resto de su vida estuvo recluida en su casa.
Solamente las veían salir de cada mañana a la Santa Misa y volver luego a vivir encerrada, dedicada a las lecturas espirituales, a la meditación, a la oración, al trabajo y a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Le propuso llenar todos sus días de frecuentes actos de amor a Dios. Cada día rezaba 12 salmos de la Santa Biblia, ayunaba frecuentemente. María recibió de Dios el don de consejo, y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. También le dio a conocer a nuestro Señor varios hechos que iban a suceder en el futuro. Y así como ella los anunció, así sucedieron, incluyendo la fecha de su muerte, que según anunció sería un viernes 26. Tenía un don especial para poner paz entre los que se peleaban y para lograr que ciertos pecadores dejaran su vida de pecado. Un sacerdote muy sabio pero muy vanidoso le dijo después de un brillantísimo sermón: mire, padre, que Dios lo envió a recoger almas para el cielo y no a recoger aplausos de este suelo. El padrecito dejó de buscar la estimación al predicar. En una enfermedad le sacaron sangre, la muchacha de servicio echó en una matera la sangre que le habían sacado a Mariano. Y en esa matera nació una bellísima azucena, con esa flor la pintan a ella en sus cuadras. Y Azucena de pureza fue esta santa durante toda su vida. Sucedieron en Quito unos terribles terremotos que destruían casas y ocasionaban muchas muertes. Un padre jesuita dijo en un sermón: Dios mío, yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos. Pero Mariana exclamó: no, Señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio, yo no soy necesaria, te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos. La gente se admiró de esto, y aquella misma mañana, al salir del templo, ella empezó a sentirse muy enferma, pero desde esa mañana ya no se repitieron los terremotos. Una terrible epidemia estaba causando la muerte de centenares de personas en Quito. Mariana ofreció su vida y todos sus dolores para que cesara la epidemia, y desde el día en que hizo ese ofrecimiento ya no murió más gente desde ese mal allí. Por eso el Congreso del Ecuador le dio en el año 1946 el título de heroína de la patria. Acompañada por 3 padres jesuitas, murió santamente el viernes 26 de mayo de 1645. Desde entonces, los quiteños le han tenido una gran admiración. Su entierro fue una inmensa ovación de toda la ciudad y los continuos milagros que hizo después de su muerte obtuvieron que el Papa Pío IX la declarara beata y el Papa XII la declarara santa. Oración a Santa Mariana de Jesús Paredes. Oh Santa Mariana de Jesús Azucena de Quito, vos sois la hija del Dios, de la vida, aquella santa mujer que servir quiso a aquel que todo lo ve. Desde los claustros santos, pero él en su infinita sabiduría, teneros en el mundo quiso para que desde allí pudierais con vuestra tarea cumplir, hasta la entrega total de la propia vida, porque bien sabías vos que deberías negaros a sí mismo para crecer en los demás, ya que allí el secreto reposa el amor verdadero. Y como que lo hicisteis hasta el final de vuestros días, y cada vez que rezabais el rosario santo, os colocabais corona de espinas, y los brazos vuestros los abráis en cruz. Un día vos dijisteis, cuando temblaba la tierra, que no erais necesaria para seguir con vida, y la acrecías a cambio del sacerdote, porque aquel salvaría más almas que vos, oh Santa Mariana de Jesús Azucena de Quito, alma fecunda del Dios vivo. Amén. Ahora sí, vamos a hablar la última historia de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que hoy en algunos países celebraba esta fiesta. El jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés, en algunos países se celebra la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, festividad que no aparece en el calendario de la Iglesia Universal.
como si lo hace en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús o Jesucristo Rey del Universo, pero que se ha expandido por muchos países. Esta fiesta tiene sus orígenes en la celebración al sacerdocio de Cristo, que en la misma latina se introdujo en algunos calendarios y que atrae la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que fue renovada por la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. La celebración fue introducida en España en el año 1973, con la aprobación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Asimismo, esta contiene textos propios para la Santa Misa y el oficio que fueron aprobados 2 años antes. Además de España, otras conferencias episcopales incluyeron esta fiesta en sus calendarios particulares, como Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. En algunas diócesis este día es también la jornada de santificación de los sacerdotes. Juan Pablo II, en el documento eclesial de la Eucaristía, señala que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza. Aquel que lo hizo de la nada, de este modo, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre de toda la creación remedida, lo hace a través del misterio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza. En el Nuevo Testamento, con la palabra sacerdote, no solo se nombra a los ministros, sino que se reserva especialmente para nominar a Cristo y a todo el pueblo de Dios, unidos con un sacerdocio real. Esto dice 1 San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. En el capítulo 4 de Hebreos se explica el sumo sacerdocio de Jesucristo de esta forma. Esto dice el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 al 16. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Y esto dice Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 6. Así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dicen también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, igual que Melquisedec. La misma carta a los hebreos añade que Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Esto dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esto fue la historia de los 4 santos. Que Dios los bendiga, acompañe siempre y los proteja, y los ilumine, libre de todo mal y de todo peligro. Aleluya, aleluya. Por favor, regalarme un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a mi canal de YouTube.